El territorio de los verdugos. Bienvenidos. Bienvenidos. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Que Dios les pueda bendecir en este día. Un día de bendición donde cada día confiamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Confiando que el Señor siempre, su misericordia es para siempre. Este tema es un tema donde hablamos sobre situaciones el cual muchas veces vienen espíritus a atacar a las personas, pero necesitamos saber esos espíritus cómo trabajan. Hay espíritus que influencian, el cual muchas veces vienen, y esos espíritus llegan a contaminar a las personas. Cuando hablamos sobre espíritus, es importante entender que el Señor en su amor y en su misericordia siempre nos quiere bendecir, pero hay que saber contra quién nos estamos enfrentando. Olga Charri, bendiciones. Dios les bendiga, bendiciones. Necesitamos saber contra quién estamos peleando. Necesitamos saber cuál es lo que se mueve en el mundo espiritual. Hemos dado mucha enseñanza sobre el mundo espiritual, sobre el mundo real. Lo que no se ve es lo real. Lo que ven tus ojos, lo que ve la materia, lo que ve la física, no es lo real, sino lo que no se ve. Siempre, a menudo nos encontramos con situaciones de espíritu, pero necesitamos saber cómo actúan estos espíritus, cómo trabajan. Recuerde que para poder diferenciar un espíritu, tenemos que saber qué son los espíritus que muchas veces se mueven. ¿Por qué? Porque hay espíritus que son con nombres genéricos y hay espíritus que son con nombres propios. Lo hemos enseñado en nuestras clases pasadas. Cuando hablamos sobre espíritus que se mueven en un mundo espiritual, estamos diciendo espíritus que vienen a atacar a las personas, que son para lidiar en una batalla espiritual. Y la idea de estos espíritus es poder colocar la destrucción, es colocar el caos. Nombres genéricos. Todo nombre genérico radica a un nombre propio, a un nombre genérico y también están los nombres propios. Los nombres propios son los nombres con entidades. Cuando hablamos ya de nombres propios son jerarquías, que son muy diferentes a los nombres genéricos, que lo voy a enseñar para que usted vaya entendiendo que es un nombre propio y un nombre genérico de espíritu. Cuando hablamos de espíritu es la palabra pneuma o pneuma, que son espíritus. Cuando hablamos de nombres propios, estamos hablando siempre de jerarquía. Ejemplo, Jezabel es un nombre propio. Leviatán, ángeles caídos. Baal Zebú, Nosferatu, Damián, Asmodeo, Lilith. Son nombres propios y muchos más. Y cuando hablamos siempre de un nombre propio, no estamos hablando sobre espíritus de demonios huestes, que las huestes son los demonios y espíritus mundos. Ellos trabajan, sí, juntamente con las órdenes de las potestades, pero los demás altos rangos son los con nombres propios. Cuando hablamos entonces de espíritus genéricos, son los espíritus que producen algo. Entonces, el nombre propio son jerarquías de nombres propios. Jezabel, Leviatán, Nosferatu, Baal Zebú, Damián, Asmodeo, Lilith, son nombres propios. Y los nombres propios son jerarquías de rangos mayores. Y luego tenemos los nombres genéricos, que trabajan demonios y espíritus inmundos. Ejemplo, espíritus genéricos son espíritu de enfermedad, espíritu de temor, espíritu de fornicación, espíritu de esclavitud, espíritu de altivez, espíritu de perversión, espíritu de desaliento, espíritus de celos, espíritus de mentira, espíritus de error, estupor, espíritus malignos. Todo eso significa, no llevan un nombre propio. Por eso se llaman espíritus genéricos. Sí hacen daño porque trabajan los demonios y espíritus inmundos. Pero los que son ya con influencias mucho mayores, con jerarquía, son los que son llamados nombres propios. Porque ahí ya estamos hablando de nombres de jerarquía avanzada. Si nosotros leemos un poco la historia en el libro de Marcos capítulo 5, el verso 1,
no habla claro sobre espíritus. Estos espíritus son los que influencian el mundo espiritual para dañar a las personas. Y dice, y llegaron al otro lado del mar, aunque el original es del lago, porque cruzaron un lago. Ahí esta versión dice mar, pero no es el mar, sino antiguamente le decían a los lagos, le decían mar. Pero es cuando llegaron al otro lado del lago, a la tierra de los Gadarenos, la región de Gadara. Dice que se encontraron allí con un hombre, una región de Galilea. La región de Galilea es la región de los gentiles. Era una región de paganismo, era una región de idolatría. Era ahí la región donde se movía el endemoniado de Gadara, de Decápolis. Y Decápolis es 10 ciudades. Por eso que Decápolis es una palabra compuesta. Deca, 10. Polis, ciudades. 10 ciudades. Es lo que se compone el territorio de Decápolis. Y Decápolis se convirtió en el lugar donde gobernaba una entidad. Decápolis se convirtió en el lugar donde gobernaba una jerarquía de alto rango, donde influenciaba todo lo que acontecía a su alrededor. Tenemos 10 ciudades de Decápolis. Esas 10 ciudades son la región de Hipos, la región de Peña, Filadelfia, Gerasa, la región de Dion, de Canata, Damasco, Rafana, Exitópolis y la región de Gadara. Por eso que el endemoniado gadareno se componía, es aquella ciudad de Decápolis, por estas 10 ciudades. Marcos capítulo 5 verso 20 nos dice así: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor cuando fue liberado. Ahí tenemos la claridad de lo que Jesús hizo, que cuando lo sana, ahora él se transforma en un evangelista. Qué interesante eso, qué bonito es lo que Dios hace. Después de haber sido un endemoniado, pasa a ser ahora un evangelista. Y el Señor le dice: quédate aquí y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Se transforma en el evangelista. Era el guardián de aquella ciudad. Era el guardián que el espíritu que lo gobernaba era tan de alto rango que lo usaba Satanás. Satanás lo usaba como un servidor. Satanás lo usaba para poder influenciar, para poder contaminar. Toda la región de Decápolis era influenciado por un guardián. Había un verdugo, había una entidad de alto rango, había un espíritu que se movía y podía contaminar toda esa región, influenciado por todo lo que es Decápolis. Todo lo que es esa ciudad, una ciudad de Decápolis que era la ciudad de los gentiles. Era una ciudad de paganismo. Era la ciudad de Gadara. Y ahí también lo que más abundaba eran la idolatría y adoraban a un dios, a un principado. El principado Zeus. Zeus era el principado que tenía el control de aquella ciudad de Gadara. En Zeus era una mitología griega. No hablamos de mitología, hablamos de principado. Gobernaba aquella ciudad, era donde tomaba el control. ¿Por qué tomaba el control? Porque estaba gobernado por este espíritu, el cual influenciaban todas las ciudades de Decápolis. La ciudad de Decápolis, donde estaba el Gadareno, era un lugar precisamente donde estaba el dios Zeus, el dios del clima, el dios del clima, Zeus, el dios del clima. Ahí se movía mucho la ganadería de cerdo. Interesante que el cerdo para los judíos es un animal impuro, es un animal inmundo. Por eso que Gadara era una región de paganos. Gadara es una región de los gentiles. Era una región contaminada con idolatría, con paganismo, con dioses falsos. ¿Se recuerda usted que cuando el Señor dijo pasemos al otro lado? Porque cuando dice el Señor pasemos al otro lado y hubo una gran tormenta, ¿se recuerda eso? Y los vientos soplaban. Ahí Jesús iba precisamente al otro lado, que era Gadara. Iba al lugar de los gentiles. Y ahí cuando iba en aquel lugar hacia Gadara,
dice que se desató una gran tormenta en la cual los discípulos se asustaron. Cuando los discípulos se asustaron, porque era viento, era el mar, estaba rabioso, furioso, las olas golpeaban la barca, y los discípulos pensaban que iban a morir todos ahogados. Y cuando se levanta esa gran tempestad, ven a Jesús que estaba durmiendo, estaba descansando. Y los discípulos empiezan a despertar a Jesús, despierta, que perecemos, vamos a naufragar, vamos a morir ahogados. Se olvidaron de lo que Jesús les dijo anteriormente. Jesús no iba a morir ahogado. Se olvidaron la palabra profética. Jesús iba a ir a la cruz, pero el miedo, por eso que el miedo paraliza. El miedo te hace decir cosas que no son. El miedo te hace, te descontrola. El miedo no te deja actuar. ¿Y Jesús qué estaba haciendo en medio de esa tempestad? Durmiendo. Porque solo los hijos de Dios pueden dormir en medio de tormentas. Solo los hijos de Dios pueden dormir en medio de la tormenta. Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Los discípulos angustiados. Y luego se levanta Jesús y reprende al viento. Pero no solamente, mire qué interesante esto. Recuerden que estamos hablando de los que iban al otro lado de Decápolis. Iban a la ciudad de los gentiles, a la ciudad de Gadara. Ahí donde gobernaba el dios Zeus, el dios del clima. ¿Qué sucedió? Que se levantó esa gran tempestad, esa gran tormenta, y Jesús reprendió al viento, a la tempestad. Pero no reprendió al viento, a la tempestad, reprendió a la entidad que estaba gobernando, que no quería que Jesús llegara a aquel lugar. ¿Cuál era la entidad que gobernaba en aquel sector, en aquella región de Decápolis? El dios del clima, el dios Zeus. Por eso que ese dios Zeus quería impedir en que se pudiera cumplir el propósito y que pueda Jesús llegar a aquel lugar. Después comenzamos la segunda etapa, donde ya descienden de la barca. En Marcos capítulo 5, versos 2 al 4. Cuando salió de la barca, enseguida Jesús, miren qué interesante, porque Jesús pisó aquel lugar e inmediatamente dice que salió enseguida y vino a su encuentro de los sepulcros. Habla de los sepulcros, porque ¿cuál era el hábitat de este espíritu del endemoniado? Perdón, sigo afectado todavía en mi garganta. ¿Cuál era la hostilidad de aquel endemoniado Gadara? En que dormían los sepulcros. Su hábitat eran los sepulcros, y si dormían los sepulcros, comía cosas muertas. Entonces dice que este hombre enseguida salió de los sepulcros, un hombre con espíritus inmundos, aunque aquí menciona espíritus inmundos, pero son jerarquías de demonios que son aumentadas, porque hay diferentes tipos de entidades con más fuerza, y que tenía su morada, dice el verso 3, en los sepulcros. Su hábitat eran los sepulcros, y nadie podía atarle, ni con cadenas, ni con grillo. Dice que las cortaba, las hacía hechas pedazos. Marcos 5, verso 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. O sea, tenía una fuerza impresionante, una fuerza mayor, que no era la del hombre, una fuerza influenciada por entidades que estaban dentro de él. Y demonizaba, dice, los grillos, y nadie le podía dominar. El gadareno habitaba en aquel territorio de los gadarenos, de Gadara, el territorio de los verdugos, que era un guerrero de la tribu de Satanás, un guerrero que fue influenciado. El endemoniado de gadareno, el fin era destruir, era matar. Esta entidad de alto rango
su fin era que darle muerte. Pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Quién se imaginaría en que un hombre que esté endemoniado pasa a ser libre y después se convierte en evangelista? Pero el plan y el propósito de Dios es así. Por eso es que no tenemos que despreciar a nadie, no tenemos que mirar en menos a los demás, sino cuando miramos a una persona, no mirarlo por su condición, sino mirarlo por el llamado, por el propósito. Tú tienes que mirarlo a él con los ojos del Espíritu, como un pastor, como un ministro. Ok, ahí vamos a hablar, pastora Shirley, sobre lo que influenciaba aquella entidad. Vamos al texto base para poder entender eso. Marcos, entonces, cuando estamos hablando, Marcos, capítulo 5, el verso 2 y 4, hay que entender que es según las versiones. Hay diferentes tipos de versiones que hablan, algunas dicen espíritu inmundo, otras hablan de espíritus impuros, aunque todo esto radica a espíritus de demonio, que son influencias ya con mayor rango, con mayor fuerza, y estos espíritus tratan de controlar al hombre. Son cantidades que entran en el cuerpo para poder dañar y contaminar al hombre. Cuán importante entonces es entender que en el mundo espiritual los espíritus se mueven con jerarquía. Todos los espíritus se mueven con jerarquía. En el libro de Lucas capítulo 8 verso 26 aparece que dice que vino al hombre la ciudad un hombre endemoniado, que ya hacía mucho tiempo que estaba en los sepulcros. Entonces se fija que ahí tenemos una diferencia entre demonios y espíritus inmundos, que son diferentes en su jerarquía. Ahora, lo que lo hacía que él cortaba las cadenas, son ya espíritus más avanzados, de más influencia, con más jerarquía. Ahora, cuando hablamos aquí, nosotros tenemos que entender lo siguiente, y quiero que coloque atención para poder entender el tema. En una versión, en Marcos capítulo 5, verso 2, no habla que habían espíritus que eran espíritus inmundos. ¿Ok? Que eran espíritus inmundos. Cuando hablamos entonces en Marcos que eran espíritus inmundos, está influenciado por espíritus de alto rango. ¿Qué dice Lucas capítulo 8? Vamos a buscar Lucas capítulo 8, verso 26. 26. Entró a la barca entonces y dice, pasemos al otro lado, lo que recién leímos. Y viendo despertaron. Ya, Jesús sana a un endemoniado. En Lucas capítulo 8, verso 27 dice, llegando él a la tierra, salió al encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonio. Entonces, se fija que tenemos aquí dos cosas diferentes. Lucas menciona demonio. Marcos menciona espíritus inmundos. A veces son por las traducciones. Las traducciones a veces nos hacen entender cosas diferentes a lo real. Si eran espíritu de demonio de alto rango, sean en cantidades. Y le voy a mostrar, mire, qué interesante lo que se compone en todo este tipo cuando Jesús empieza a hablar con él. Jesús conversa, habla y le pregunta el nombre de aquel espíritu que estaba dentro de él. Y Jesús
le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Cuando, interesantemente, que cuando este espíritu empieza el diálogo, Jesús habla con él. Estoy en Lucas, veamos la versión de Lucas 8:30. Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? Nombre es onoma, del griego, porque estamos en este caso en el Nuevo Testamento. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu onoma? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos demonios que habían entrado en él. Eso es lo que dice Lucas capítulo 8, verso 30. Lucas entonces menciona cantidades de demonios. Esa cantidad de demonios de una legión, porque todo lo que es en el mundo espiritual, los números simbolizan también jerarquía, se involucran también cuántas cantidades según los espíritus que gobiernan a las personas. Ejemplo, cuando hablamos del centurión, recuerda la historia del centurión. El centurión estaba a cargo de 100 hombres. Centurión, 100 hombres. El centurión, el cual Jesús le dijo: no había visto tanta fe en el pueblo de Israel como la tuya. Es un centurión, un hombre a cargo de 100 hombres. Ese es un centurión, un centuria. Pero cuando hablamos aquí ahora de cuánto se compone una legión, porque aquí el endemoniado le dijo: somos legión, porque somos muchos. Y una legión se compone de 6.826 espíritus. 6.826 espíritus, o sea, 6.826 demonios. Por eso la fuerza, dice el texto que leímos anteriormente, que cortaba los grillos, cortaba las cadenas. Impresionante. Porque la fuerza ya no era humana, ya no era de hombre. La fuerza era influenciada por espíritus de cantidades de demonios. 6.826. Ahora, 6.826 que son 10 cortes. Cuando hablamos entonces de 6.826 de espíritus de demonios, estamos hablando ya de una potestad mayor a un demonio y a un espíritu inmundo. Espero lo puedan entender bien. Recuerde que aquí eran cantidades de demonios, y cuando son cantidades de demonios forman una potestad, un rango mayor. Era influenciado entonces por una potestad de mayor rango por la cantidad de espíritus. Si fuera 1, 2, 3 demonios o 7 demonios, recuerde María, el Señor la liberó de 7 demonios. Ahí son demonios. Pero cuando ya pasan el máximo ya de miles de demonios, 6.826, ya no solamente son demonios, pasan a ser un grado mayor al mundo espiritual de jerarquía llamada potestad. Por eso el que estaba dentro del endemoniado de Gadara era una potestad influenciada con cantidades de demonios. No sé si me está entendiendo bien, si soy claro en la enseñanza, para que usted pueda entender la influencia cuando hacen estos espíritus. Por eso todos estos espíritus, la idea es contaminar, la idea es influenciar, la idea es dañar y la idea es matar. Porque cuando hay cantidad de espíritus, el fin es la destrucción. El fin es la destrucción. Cada vez que mencionamos a rangos, a espíritus, a entidades, necesitamos que entender que son jerarquías ya de mayor rango. Estoy entendiendo, sí, ok. Muy bien. Todos los espíritus que se mueven en el mundo espiritual, cuando ya entonces son mayores, son cantidades, ya no son demonios, ya no son espíritus inmundos, sino pasa a ser una potestad ya de mayor cantidad. Por eso se le llaman espíritus de 10 cortes, que son ya espíritus mayores. Ya hay un dominio sobre este cuerpo. Ahora, aquí es importante que el hombre que estaba endemoniado estaba poseído. No es lo mismo ser contaminado que ser influenciado con un espíritu inmundo o por un demonio. Este estaba poseído. No es lo mismo una posesión que ser atacado. En la mañana estábamos dando una enseñanza sobre espíritus de opresión. Espíritus de opresión que vienen son espíritus. La tentación, la prueba,
Las tribulaciones son opresiones, que las opresiones son de afuera hacia adentro. También hablamos sobre las operaciones. Las operaciones ya hay un espíritu dentro que está trabajando. También tenemos la depresión, que también está trabajando con más fuerza. Ahí también trabajan demonios. Y la demonización, o lo que es ser atormentado, ya porque este hombre estaba con una posesión, ya es un grado mayor, ya es un rango mayor. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que el hombre perdió el control. Ya el hombre no tenía el control de sí mismo. El hombre no sabía lo que hacía. Si usted lee también la escritura, la palabra dice que él quedó en su juicio cabal. Cuando el endemoniado quedó en su juicio cabal, está diciendo que quedó en su mente sana. Porque juicio cabal significa mente sana. Mente sana. El endemoniado de Gadara quedó tan sano que ahora, cuando fue liberado, estaba más tranquilo. Estaba en paz porque fue liberado. Cuando el Señor lo liberó a este espíritu, recuerde que cortaba los grillos y cortaba las cadenas, estaba tan influenciado que no tenía conocimiento de sí mismo. Ahora, cuando el Señor lo liberó, en Lucas 8:35 dice: y saliendo al ver lo que había acontecido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre. Está la gente que cuando vio lo que estaba sucediendo, vinieron a Jesús y encontraron al hombre que sale endemoniado. Lo encontraron al hombre a quien habían salido los demonios, dicen ellos, sentado a los pies de Jesús. Y dice vestido y en su juicio cabal. Mire qué interesante, porque cuando los espíritus, estos espíritus de mayor rango, atacaron a este cuerpo, dice que este cuerpo estaba ya contaminado. Estaba tan contaminado que no podía tener el control. Por eso dice que cuando el Señor lo liberó, quedó el endemoniado de Gadara, quedó sentado a los pies de Jesús. Ahora estaba sumiso, estaba tranquilo. Ahora podía oír, ahora podía entender. Pero cuando estaba endemoniado, no podía oír, no podía entender, no podía saber, porque era una posesión. Era una posesión. Y estaba vestido. Antes no. Recuerde que él andaba desnudo. Se hacía herida en el cuerpo. Y dice que estaba en su juicio cabal. Lucas 8:35. Estaba en su juicio cabal. Eso significa que ya el endemoniado ya sabía pensar. Ya podía pensar, porque juicio cabal significa mente sana. Mente sana. El endemoniado de Gadara estaba en su mente sana. Recuerde que anteriormente hablamos que este espíritu ya se componían ya de una legión. Cuando Jesús le pregunta cuál es tu nombre, cuál es tu noma, el espíritu le dijo: somos legión porque somos muchos. Y una legión, ya lo vimos, que se compone de 6.826 demonios. 6.826 demonios que pasan a ser 10 cortes y que es a la vez una potestad. Una potestad mayor que demonio y espíritu inmundo. Se le llama demonio, pero aquí hay cantidades. Son 6.826. Y este hombre, cuando fue liberado, pasa a ser en que el Señor lo libera de este espíritu que lo tenía aprisionado, que lo tenía atormentado y que lo tenía sin el control. No tenía el control de nada. Ahora este hombre estaba posesionado. No es lo mismo ser contaminado. No es lo mismo tener una opresión. No es lo mismo tener una operación. No es lo mismo tener una depresión al ser posesionado. Posesionado, ya que hablamos que pierden los controles. Ejemplo, cuando va gente a la iglesia y es atormentada con demonios, pierden el control. Cuando hay posesiones. Cuando hay posesiones. Las posesiones ya son espíritus que contaminan de una manera mayor todavía. Las posesiones son espíritus de mayor rango y ahí hay que hacer una liberación.
pero ahí se necesita gente capacitada en esa área. No es que cualquiera va a colocar las manos, porque son una posesión. No es lo mismo orar por una persona que tiene espíritu inmundo o un demonio. Si el Señor nos dio poder y autoridad, poder dunamis y autoridad exousia, a todos nos dio poder y autoridad, pero cuando se trate de rango de espíritu de demonio que pasan a ser a potestades o principados, gobernadores, ya estamos hablando ahí que se necesita un ministro de liberación o el pastor que tenga el don de la liberación, porque si no el problema es mayor. Lo hemos enseñado muchas veces en otras clases, que ya ahí las personas pierden el control y hay que saber cómo se libera esa persona. Primeramente, esa persona está tan posesionada que pierde el control. Ahora, cuando hay posesiones, lo ideal es que se tenga un lugar donde hacer la liberación. A veces se hace en la misma iglesia, pero cuando se hace en la misma iglesia, recuerde que van a salir muchos espíritus, muchos demonios. Y esos demonios que van a salir, ¿qué van a buscar? Cuerpos, porque son espíritus de demonio y espíritu mundo que van a salir de esos cuerpos. Y los demonios y espíritu mundo son seres descorporizados. Y como son seres descorporizados, van a buscar cuerpos. Por eso que toda liberación que se haga dentro de una iglesia, lo ideal fuera que tengan una sala, un lugar, o por último lo llevan atrás y aislarlo de la gente, cosa que lo ideal es que no, que sepa el menos ruido lo que se esté haciendo, porque bueno, igual en una liberación así va a haber bastante ruido por el griterío y todo lo que se hace. Por eso que lo ideal fuera de que tuvieran un lugar, una sala donde se pueda hacer una liberación. Y ahí van a ser expulsados demonios y espíritus inmundos. Y los que más pueden ser contaminados, pueden ser o pueden ser influenciados por estos demonios son la gente nueva y los niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños no tienen las armas para cubrirse en la sangre de Cristo. Porque cuando se está siempre haciendo una liberación, los demás están clamando, los demás están orando, los demás están cubriendo la sangre de Cristo. Pero queda el niño que está jugando, el niño que está o que esté haciendo cualquier cosa, queda expenso, porque no está haciendo algo. Den cuidado. Y los que van recién llegando, el que viene por primera vez a una iglesia, queda expuesto también, porque él no sabe las armas, no sabe qué hacer. Por eso es importante, hermano, pequeño detalle, en que siempre que se haga una liberación, lo ideal es que tengan una sala, o una oficina, o un lugar, o algo que se aísle, algo que no lo puedan ver la congregación, porque ahí van a salir muchos espíritus. Y ahí se corre el peligro de que puedan entrar en cuerpos principalmente de las personas nuevas o de los niños que no tienen el control de saber usar las armas. ¿Cuán importante entonces? ¿Cuán importante es que nosotros nos preparemos en áreas espirituales? ¿Cuán importante es que nosotros estemos orando? ¿Por qué? Porque estos espíritus trabajan de esta manera para contaminar, para dañar el intelecto, para dañar el área espiritual, para dañar el cuerpo. El verdugo, cuando hablamos del espíritu de los verdugos, verdugo es una palabra que significa basanistes. Basaniste significa torturador. Es un espíritu del verdugo. Verdugo del griego es la palabra basanistes, que significa torturador. En Mateo capítulo 18, versos 34-35 dice: entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Miren qué interesante, porque ahí se mueve el espíritu. Entonces, cuando hablamos sobre estos espíritus de jerarquías mayores, estamos hablando sobre espíritus que tormentan, espíritus que vienen a atormentar, espíritus que torturan. El endemoniado de Gadara estaba torturado por demonios, por una legión. La legión, ya lo vimos, se compone de 6.826 espíritus. 6.826 espíritus. Por eso la fuerza de él era impresionante. Cortaba grillos, cortaba cadenas, vivía en los sepulcros, nadie lo podía sostener.
porque tenía una fuerza impresionante. Valentín, hijo de Dios te bendiga. Bendiciones, Argentina. Y este espíritu, ya vimos que verdugo del griego es la palabra vasanistes, que significa un torturador. El cuidado que nosotros entonces tenemos que tener son con estos espíritus. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de dañar. Y cuando el enemigo quiere dañar, va a tratar de colocar espíritus torturadores, espíritus que vengan sobre su vida, que pueda ser usted atacado, espíritus que vengan a dañarlo, espíritus que vengan a atormentarlo. Todos estos espíritus se mueven con legalidades a un mundo espiritual. Por eso es que es importante el reconocer cuando vengan estos espíritus, cuando vengan a atormentar, cuando vengan a su vida, cuando vengan a tratar de colocar caos, de colocar la contaminación. Es importante reconocerlo. ¿Cómo lo podemos reconocer? Ahí por la escritura podemos darnos cuenta que realmente era aquí no era un espíritu solamente de nombre genérico. Sí habían espíritus genéricos, porque está hablando de espíritus de demonios, espíritus inmundos, pero aquí ya estamos hablando sobre potestades. Recuerde que en lo que leímos según el libro de Lucas menciona que habían espíritus de demonios dentro del endemoniado gadareno, pero ahí trabajaban espíritus genéricos. Pero la diferencia es que como eran cantidades en 1826, ya se compone de un rango de potestad. Ya en un rango de potestad, no eran demonios ya, eran potestad guiados, estaban guiados por estas potestades. Los demonios espíritu mundos que estaban dentro de aquel hombre, estos demonios estaban guiados por un guardián, por el vocero, por una potestad, 6.826. Ahora, mire qué interesante, en que cuando el Señor le pregunta su nombre y ellos dicen, somos legión porque somos muchos, habló uno solo. Los espíritus de demonios, espíritus mundos y potestades, ellos respetan jerarquía, ellos son ordenados, y habló uno solo. ¿Quién habló? El vocero. El vocero, el que está a cargo, tiene el control. Ellos respetan jerarquía. El endemoniado estaba con 6.826 demonios dentro, pero el que habló fue uno solo, el que estaba a cargo. El que habló fue el vocero. El que habló fue el que estaba a cargo de aquel lugar. O sea, la potestad fue que habló. Wow, interesante. Por eso que al hablar sobre estos espíritus de los verdugos, es importante entender que siempre el enemigo va a colocar una contaminación. Siempre el enemigo va a tratar de que venga el torturador. Recuerde que el verdugo es un torturador que tortura a las personas, que tortura las mentes, y la gente la deja no en pensamientos gratos, sino en pensamientos de tortura, de caos, de contaminación. Todos estos espíritus involucran a desórdenes. Este hombre no estaba en su juicio cabal, no respondía. Este espíritu estaba tan atormentado, este hombre, que no razonaba. Recuerde que no es lo mismo ser atacado por espíritus de demonios, por espíritus inmundos, por espíritus de opresión, por espíritus de operación, por espíritus de depresión. No es lo mismo a ser posesionado. Posesionado no es lo mismo que cuando persona cuando es atormentada por un demonio, o atormentado por un espíritu inmundo, o atormentado por alguna entidad. No es lo mismo. Muchas veces hemos enseñado estos temas sobre lo que es guerra espiritual. Y todo en el mundo espiritual, no todo es demonio, no todo es espíritu inmundo. También existen los nombres propios, que son jerarquías mayores. Y estas jerarquías mayores son las que entran para contaminar a una persona. Es interesante entonces entender que todos los rangos que están moviéndose en el mundo espiritual es necesario saber cómo opera. El endemoniado de Gadara, recuerde que era en la región de Galilea. Cuando Jesús dice pasemos al otro lado, voy a comenzar de nuevo lo que estaba hablando al comienzo para los que están llegando recién. Cuando Jesús dice pasemos al otro lado,
era la región de Galilea, la región de los gentiles. No era una tierra muy buena, era una región de paganismo, era una región de idolatría, era una región donde se movían espíritus, era una región hostil, donde se movían muchos espíritus eran los gentiles, y no era tierra buena. Y ahí, en aquella región se componía de 10 ciudades, Decapolis, de 10 ciudades, era la región de Decapolis. Por eso, Decapolis es una palabra compuesta. Deca significa 10, polis, ciudad. 10 ciudades en las que se compone la región de Gadara, o sea, la región de Decapolis, que estaba ahí entre medio, Gadara. Ahora, ese lugar era un lugar donde era influenciado por una entidad de una potestad alta en el mundo espiritual, que era Zeus, no como mitología. Zeus, lo hemos enseñado muchas veces también, donde nacen estos espíritus de espíritus con hombre, con mitad animal, mitad hombre. Lo hemos enseñado que estos nacen de Génesis capítulo 6, verso 4. Hay otra enseñanza. Todos estos espíritus, todas estas potestades nacen para poder tomar su lugar y territorio según el rango que se les den. Principados que trabajan en los cielos, gobernadores también con política, y ellos gobiernan muchos lugares para que puedan ellos contaminar e influenciar. Entonces, Zeus era el que tomaba el control. El dios Zeus era el principado Zeus, que estaba gobernando aquel lugar de Gadara. Recuerde usted que cuando Jesús dijo pasemos al otro lado, que era un lago, pasemos al otro lado, el lago de Galilea, no es un mar, la versión Mateo dice un mar, pero es un lago, el lago de Galilea, que se le llama mar de Galilea, pero es un lago. Entonces, cuando Jesús dice pasemos al otro lado, ¿qué se desató ahí? Se desató una tormenta, una gran tormenta en que los discípulos se asustaron, hubo viento, el mar empezó a golpear la barca. Los discípulos se asustaron tanto en que le dijeron a Jesús cuando estaba durmiendo: Jesús, despierte que perecemos, Jesús, despierte que vamos a morir ahogados. Jesús no iba a morir ahogado. Se olvidaron de la promesa que él iba a ir a la cruz. Y solo los hijos de Dios pueden dormir en medio de la tormenta. Solo los hijos de Dios. Recuerda a Daniel cuando estaba en el pozo de los leones y nada le sucedió. ¿Por qué? Porque solo los hijos del rey pueden dormir en medio de las fieras. No hay que temer, hay que confiar en el Señor. Entonces, cuando Jesús despertó, dice que reprendió al viento, pero no al viento en sí, sino reprendió al principado que estaba en el aire. ¿Por qué? Porque ahí estaba el principado de Zeus. Zeus era el dios del clima. Mira, interesante eso, como se van juntando los datos. Zeus era el dios del clima. Por lo tanto, cuando Cristo reprende al viento, no era solamente al clima del viento, sino era al que ocasionaba aquel clima, que era Zeus, principado, el dios del clima. Era el que gobernaba aquel lugar, aquella región. Esa era una jerarquía de alto rango. Si era una jerarquía, el principado, de una jerarquía mayor, con mayor razón tendría que haber sido la potestad que estaba en el endemoniado Gadara. Recuerde que era una potestad. ¿Por qué le hablo de potestad? Usted me dirá, pero la Biblia dice de demonio. Mateo dice espíritu inmundo. Lucas dice de demonio. Pero según los rangos, las cantidades ya no son demonios, sino pasan a ser potestades. Recuerde María cuando Jesús le sacó 7 demonios. 7 demonios. Solo eran demonios. Pero aquí, cuando hablamos del endemoniado de Gadara, recuerde que cuando Jesús le pregunta cuál es tu nombre, cuál es tu onoma del griego, le dice somos legión, porque somos muchos, somos legión. Y cuando hablamos aquí de la palabra legión, estamos hablando de 6.826, pero legión ya viene siendo una potestad. Interesante. Pequeño detalle, pero que a veces quizás por no entender un poco los términos o no tener los diccionarios hebreo, griego, podemos cometer errores, pero estamos para aprender.
nadie nace aprendiendo, estamos para enseñar un poco la escritura. Y ahí era lo que era influenciado este espíritu, este espíritu de alto rango. Ahora, en Gadara, también recuerde que estaban influenciados por el dios Zeus, un principado, y a la vez también la ganadería de lo que había ahí eran los cerdos. La ganadería era cerdo. Ellos hacían sacrificios al dios Zeus, y lo que le traían era un animal que para los judíos eran impuro. Era un animal que era contaminado. Para los judíos los cerdos es un animal impuro, un animal que no es consagrado. Por eso es que se le llamó la región de Gadara la región de Galilea, porque era la región de los gentiles, porque eran gentiles, adoraban a los cerdos, pero los judíos no adoran a los cerdos. Los judíos no es que adoran a los cerdos, sino que los judíos tienen crianzas de corderos, de ovejas. ¿Se fija la diferencia? Ganadería de ovejas. Ellos no crían, los judíos no crían los cerdos, porque es un animal impuro según también lo que dice el Levítico. Pero ahí hay otro tema. No estoy diciendo no comas cerdo. Entonces, estos espíritus, quien gobernaba en aquel lugar, era la región, ya lo vimos, de este principado Zeus, en que esta gente le entregaba ofrenda y le traía los cerdos en sacrificio hacia este Dios. Ahora, ¿se recuerda usted que cuando ya Jesús lo liberó, vinieron los hombres, y al ver el hombre liberado dice que se enojaron mucho? Mire qué interesante, en vez de haberse alegrado, se enojaron. Ahora, ¿por qué se enojaron mucho? Recuerde que Jesús, cuando expulsó a los demonios, que era potestad, los demonios rogaban a Jesús: no nos envía en lugar de abismo. El lugar de abismo, en lugar de ellos, es su casa, su habitación. ¿De dónde venían? Ellos venían de los abismos. Por lo tanto, se reprenden al espíritu y se van al abismo. Pero, cuando hablamos aquí, ya que Jesús le dijo que se vaya en un hato de cerdo, lo autorizó. Y Jesús permitió que estos espíritus de demonios se vayan un hato de cerdo. Un hato de cerdo que se compone de 2.000 cerdos. Estoy confundiendo con la legión. Con 2.000 cerdos. Ahí usted tiene que sacar la cuenta, los matemáticos. Entonces una legión se compone de 6.826 demonios dentro del endemoniado gadareno. Miren qué interesante. 6.826 espíritus dentro de aquel hombre. Por eso tenía una fuerza incontrolable. Cortaba los grillos, cortaba las cadenas. No era fuerza humana, ningún hombre puede hacer eso, sino era fuerza mayor de los que estaban dentro de aquel cuerpo. Demonios de 6.826, llamados potestades ya de alto rango. Y Jesús le dijo a los demonios, o lo autorizó cuando ellos le dijeron no envíe en lugar de abismo. Y Jesús lo autorizó para que se fueran a un hato de cerdo. Y un hato de cerdo se compone de 2.000 cerdos. 2.000 cerdos entonces que se precipitaron a las aguas y murieron los cerdos, pero no los demonios, no el espíritu mundo. Esos permanecen en cuerpo. La idea de ellos es permanecer en cuerpo para luego salir a buscar cuerpos. Recuerden que los demonios espíritu mundo son seres descorporizados que ellos buscan cuerpos. Entonces, en este caso, cuando salieron, murieron 2.000 cerdos. Por eso es que los hombres se enojaron. Los hombres, al ver esta situación, se enojaron porque le mataron su ganadería. Son 2.000 cerdos de pérdida. Ellos, recuerden que vendían, cuidaban a los cerdos, sacrificaban a los cerdos. Era su negocio, era su comercio. Por eso es que se enojaron tanto cuando vieron al hombre liberado y vieron 2.000 cerdos en el agua muertos. No los demonios, quiero reiterar eso, no los demonios espíritu mundo, ellos permanecieron en cuerpo. Ahí entramos también en cuerpos de los animales, porque cuerpo nahual y todo eso, meteomorfi, que pueden entrar diferentes tipos de entidades, y se precipitaron a las aguas. Y la gente se enojó. Y dice que la gente se enojó. Si ustedes leen la escritura, dice que ellos se enfurecieron y dijeron: Jesús, lo echaron.
Jesús le decía, lárgate de acá de la región, fuera de acá de la región, y empezaron a irse en contra de él, a gritarle que se fuera. ¿Por qué? Porque habían muerto 2000 cerdos. Mire cómo es la contaminación. En vez de haberse alegrado de que el hombre fue liberado, se enojaron porque murieron 2000 cerdos. Ellos que permitían toda esta contaminación y se alegraban más de tener al hombre endemoniado que tener a 2000 cerdos menos. La contaminación. Eso es lo que hace todo este tipo de espíritus que entran para contaminar, para dañar y para colocar una contaminación. Este es el tema. He querido compartirlo con ustedes. Ya en las tardes, en la mañana estamos dando clases, estamos dando enseñanzas, y hoy aquí en la tardecita con un poco de frío. Todavía ando con mi garganta, hermano, ya pésima, pero recuperarme de eso, pero estamos haciendo lo posible para poder recuperarme de esto. Y esta es la enseñanza sobre los verdugos, el espíritu de los verdugos. Por eso es que es importante nosotros en que todo espíritu que venga a contaminar, que venga a dañar, tenemos que todo espíritu llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo. Todo espíritu tenemos que llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo según su rango, porque hay diferentes tipos de rango en el mundo espiritual. Que Dios les pueda bendecir. No sé si tienen preguntas o si está claro el tema, te puedes ahí exponerlo. Recuerde que ya vimos diferentes tipos de rangos sobre lo que es un principado, que es lo que es un gobernador, que es lo que es una potestad, que es lo que es una hueste, demonio, espíritu, mundo. No son los mismos los demonios, no son los mismos espíritus, mundo, trabajan de diferentes maneras y interactúan trabajando también con potestades de alto rango. Si hay preguntas, ustedes las pueden colocar ahí en la sala de chat, y para así saber si están entendiendo bien este tema. Los verdugos, el espíritu de los verdugos, el cual contamina, el cual le hacen daño, y estos son espíritus que trabajan en espíritus territoriales. Todos estos espíritus son espíritus territoriales, quien toman control de lugares. Estas potestades ya estaban tomando el control. Aquí recuerden que estaba el endemoniado de Gadara, vivía en la región de Decápolis, 10 ciudades, Deca, 10, Polis, significa ciudad, y estaban ahí atormentados este hombre por aquel espíritu que era ya de alto rango, en 1826. Pero lo interesante es que Dios lo vino a liberar, y cuando lo liberó pasó a ser de un endemoniado, pasó a ser un evangelista. Mire qué bonito. ¿Por qué un evangelista? Porque el endemoniado, después que fue sano, dice que se acerca donde Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para servirte? Yo quiero servirte, yo quiero seguirte, Jesús. Él en gratitud quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo: devuélvete, quédate aquí y anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo, y se transforma en el evangelista de 10 ciudades. Wow. En el evangelista de 10 ciudades. Por eso el Señor, mire cómo es sabio, lo dejó ahí para que predicara a los gentiles, para que predicara en Galilea, para que predicara de la salvación, y quizás cuántos más se convirtieron por el testimonio de aquel hombre que lo vieron atormentado toda una vida, hermano. Y no era un joven, era un hombre ya adulto, y toda una vida era atormentado, toda una vida era influenciado por demonios, y ahora la gente que lo va a ver ya no endemoniado, sino lo va a ver predicando el evangelio de Cristo, hablando de libertad, porque si él predicó, si él fue, mire qué interesante eso, una persona que es atormentada pasa a ser después él una persona que libere. Eso lo escuchó, no lo entendió. Cuando una persona es liberada de algo, lo mismo que tiene pasa a ser a lo positivo en el mundo espiritual. Me explico. El endemoniado de Gadara estaba atormentado por toda esta cantidad de demonios, de potestades dentro de él. Era atormentado por demonios. Cuando lo liberó, ese hombre se convierte en otra persona que va a liberar demonios, porque se transfiere el mismo manto, se transfiere la misma unción. Lo que Jesús hizo, lo liberó. Ahora esa misma unción, ese espíritu está sobre el evangelista, en aquel hombre de Gadara. Interesante. Otra cosa importante también, ya terminando esta clase, es que el endemoniado de Gadara venía de la tribu de Gad. Gad. El endemoniado de Gadara venía de la tribu de Gad. ¿Y quiénes eran los de la tribu de Gad? Los valientes de David.
Mire qué interesante, qué dato interesante ahí. Gad, el endemoniado de Gadara, venía de la genética, venía de la genealogía de los de Gad, la tribu de Gad, que eran las 12 tribus de Israel. De ahí venía descendiente, venía como descendiente de esa tribu. Pero algo pasó en el caminar, algo sucedió en que este hombre fue atormentado por todo lo que era una influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque cuando hay libertadores pasan a ser mayores los ataques. Mayores pasan a ser los ataques. ¿Quiénes eran los de las tribus de Gad? Los hombres que peleaban. Recuerda cuando las lecturas dicen que peleaban los hombres y la espada se le quedaba en sus manos. La espada se le quedaba en sus manos. Tenían rostro como de león y se movían como gacelas por las montañas. O sea, dominaban. De ahí venía el endemoniado de Gadara. Por eso de Gad, el endemoniado de Gadara, de que Jesús lo liberó, era su genealogía de las tribus de Gad. La tribu de Gad, de las 12 tribus de Israel. Y Gad eran los valientes de David. Qué interesante, hermano. Ahora, ¿qué pasó en el caminar? Algo sucedió. Por eso la escritura dice: el que esté firme, mire que no caiga. No es solamente estar firme, yo voy a la iglesia y canto corito y canto alabanza. No es suficiente eso. Hay que estar firme, mirando, estar como la atalaya, pendiente, aunque el enemigo anda como el león buscando, anda al acecho para devorarte, para dañarte, para dañar tu vida, tu economía, tu salud. Tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar apercibidos. Esta es la enseñanza, el día de hoy, de los verdugos. El espíritu de los verdugos, cómo ataca, cómo influencia, cómo contamina. Recuerde que aquí hablamos sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores, sobre demonios, espíritus mundos, que son las huestes. Y aquí era influenciado este hombre de Gadara por una legión. ¿Cuál es tu nombre?, le dijo Jesús. Nombre es onoma del griego, que significa que él tenía cantidad de demonios. Una legión que son 10 cortes, 6.826 demonios. Cualquier cantidad. Por eso que este hombre cortaba grillos, cortaba cadenas con facilidad, pero era influenciado por este espíritu territorial. Que Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado. Esta es la enseñanza de esta tarde. Espero que haya sido clara. Si no hay preguntas, esta es la clase que hoy hemos dado. Cómo el Señor en su amor y en su misericordia nos liberta y nos hace libres. Que tengan una bonita tarde. Dios les bendiga. Abrazo fuerte. Mañana continuamos otra enseñanza de modus operandi, conociendo al enemigo, 11:30 de la mañana, y posiblemente en la tarde también a esta hora estamos dando enseñanza. Un abrazo, bendiciones y gracias por estar acá. Dios les bendiga.